hemos invitado a la doctora Danisa Contreras, gastroenteróloga, quien nos va a brindar esa orientación que usted y yo necesitamos. Buenos días, doctora. Muy bienvenida buenos días. a Estudiando la Mañana. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder aportar un poquito con la orientación en cuanto a un tema tan común. Primer mito. ¿Por qué la hepatitis la trata un gastroenterólogo? Hay muchas personas que no están relacionadas con la especialidad que debería atender este virus o esta enfermedad. Así es. No, las enfermedades hepáticas son tratadas en sentido general por el gastroenterólogo, donde nosotros en nuestra formación tratamos todo lo que son las patologías de hígado. Puede sí tratarse por otros especialistas dependiendo de la causa de las hepatitis, porque la hepatitis es una inflamación hepática, básicamente. ¿Cómo cuáles otros especialistas? Depende de la causa, como te expliqué, porque pueden venir por alteraciones metabólicas, alteraciones tóxicas, por infecciones. Si es causada por infecciones, el infectólogo puede tratar una hepatitis, pero va a depender casi siempre de la causa, y el gastroenterólogo va a tratar todas las causas, o sea que es el especialista que está más enfocado en la parte de tratar las hepatitis. Clasifiquemos las hepatitis, doctora, por favor, que sé que son A, B y C, y hay otras variantes que la gente las pasa simplemente desapercibido, pero están ahí. Claro que sí. Bueno, las hepatitis virales, en el caso de las virales, hay muchos virus que pueden afectar el hígado, pero de los virus de las hepatitis, llamados así propiamente porque tienen su mayor predilección a afectar al hígado. Son casi siempre nombrados por las letras del abecedario A, B, C, D, E, y hay una que es la G, que no es común y no se sabe hasta ahora que tenga afectación en el ser humano. Las más comunes suelen ser las hepatitis A, B, C y D, y la E también, pero lo que pasa es que con la D usualmente tiene que haber una afectación por la B para poder dar una enfermedad. La que más comúnmente vemos en todas las Américas es la hepatitis A, que es una infección que suele darse de forma común en la niñez y que puede pasar desapercibida porque la mayoría de los casos, niños menores de 6 años, no suelen presentar síntomas y nos damos cuenta de hacer pruebas de rutina. Por ejemplo, le comentaba yo que cuando niña sufrí de hepatitis A, la gente en general cree que los niños están exentos a esta enfermedad. Para nada. De hecho, recuerdo yo siendo una niña que cuando a mi madre le entregan mi diagnóstico fue sorpresivo, porque para ella no era algo común. ¿Qué es lo que pasa en los niños? Sí, no, lo que pasa es que cuando hablamos de hepatitis, la gente lo asocia de una vez con que se tiene que poner amarillo. Si no se pone amarillo, entonces no tiene hepatitis, y de hecho, no es de las manifestaciones clínicas más frecuentes. El paciente suele tener anorexia, náuseas, son síntomas pseudogripales, o sea, malestar general. No necesariamente tiene que verse un paciente muy afectado para estar afectado el hígado o para tener una hepatitis A. Los niños, como te decía, no manifiestan muchos síntomas, por eso muchas veces no se dan cuenta cuál es lo que está pasando, o sea, tienen que ir al médico para entonces hacer las pruebas pertinentes y darse cuenta que sí tiene una hepatitis A. Ya en los adultos sí suelen tener un poquito más de sintomatología y uno suele diagnosticarlo un poquito más fácil y más rápido. En la actualidad, y es lo más importante, la hepatitis A nosotros la vacunamos, tratamos de que se vacunen todos los niños para evitar entonces que puedan contagiarse y también puedan manifestar la enfermedad. ¿Y cómo nos podemos contagiar? Ya sean niños o adultos. En el caso de la hepatitis A y E, son enfermedades de transmisión fecal-oral. Eso quiere decir que se va a transmitir por alimentos contaminados, ya sea por agua maltratada o por alimentos crudos, sobre todo pescados mal cocidos, o sea, los que comemos mucho sushi tenemos que tener cuidado donde comerlos, porque puede manifestarse, puede transmitirse por esa vía. Igual que la hepatitis E, o sea, lavarse bien las manos, tratar de siempre lavar bien vegetales, frutas y las comidas, cocerlas bien para poder entonces evitar que la enfermedad sea transmitida. Y en el caso de las hepatitis B y C son ya enfermedades que tienen un curso un poquito más crónico, en muchos casos, no siempre, pero que se transmite por vía, ya sea por sangre, básicamente que tenga contacto con hemoderivados, quiere decir transfusiones de sangre, contacto vía sexual, puede también ser por trasplante de órganos, el uso de drogas endovenosas, lamentablemente también, no solamente endovenosas, incluso también el uso de drogas inhaladas se ha asociado con la transmisión de esos virus hepáticos. Wow. Así es. Usted sabe, usted acaba de mencionar una palabrita clave en la cultura dominicana. Podemos prevenir. El dominicano, desde que le hablan prevenir, se va a Google, por lo general, y allí encuentra las maravillas del té. Entonces, empieza a tomar té de cúrcuma, té de
hoja de no sé qué, si Lorenzo, apazote, Lorenzo, ayúdame con las hojas, tuatúa, entre otras especies. ¿Qué peligro? ¿Qué tan de cierto es que esto nos ayuda no, o nos desayuda? Sí, no, de hecho es peligroso, es peligroso. ¿Es peligroso? Sí, Eso es sin importante, duda. vamos a aclararlo, porque claro culturalmente por muchos años hemos sido amantes y mejores amigos de estas especies para prevenir y curar enfermedades. Sí, sí, me pasa frecuente. En la consulta eso es una de las cosas que más le pregunto a los pacientes cuando vienen con una afectación hepática, si están tomando té. Porque las tisanas se han asociado, el uso de tisanas, no todas, ¿verdad? Porque sí hay hojas que se pueden quizás utilizar, pero la recomendación general es no utilizar ningún tipo de sustancias que al ser mezcladas pueden provocar toxicidad hepática. Recordar que todos los medicamentos vienen derivados de plantas y a veces combinamos ciertas plantas y eso puede liberar sustancias que pueden afectar el hígado porque la mayoría de los casos o todo lo que pueden ser plantas, fármacos, son metabolizados en el hígado. Y ante un hígado que está inflamado, lo ideal es dejarlo que descanse. Y en caso de ser necesario tratamiento, ya el médico especialista le va a orientar en ese sentido. Es decir, que no hay que tomar ningún tipo de té de ninguna especie para que nos ayude. No existe un té que trate la hepatitis. Vamos, por favor, a identificar los síntomas que te pueda decir ahora mismo a cualquier persona que nos vea que puede probablemente tener un tipo de hepatitis. Y ojo, hay muchas enfermedades que hemos olvidado o echado a un lado por tema COVID. Sí, así Ahorita lo hablábamos usted y yo, que la gente quiere asociar ahora cualquier síntoma con el COVID y hay enfermedades como estas que siguen latentes. Entonces, por favor, doctora, vamos a identificar cuáles son esos síntomas que nos pueden alertar con una hepatitis. Claro. En muchos casos la enfermedad puede pasar desapercibida, o sea, asintomática. Los pacientes pueden presentarse con anorexia, o sea, que pierden un poco el apetito, náuseas, vómitos, pueden tener cierto malestar general en muchos casos y por eso no darse cuenta que han cursado con un cuadro de hepatitis. Otros cuadros que son un poquito quizás más aparatosos o más agudos, y no quiere decir que vayan a complicarse más, pueden presentar ictericia, que es lo que vemos cuando los pacientes tienen los ojitos amarillos, esas escleras amarillentas o la piel amarillenta, entonces llama mucho la atención y es lo que más el paciente asocia con enfermedad hepática. En esos casos, igual lo importante es buscar ayuda para tratar entonces de que se le dé el tratamiento y el manejo oportuno y ver cómo está la afectación hepática para dar entonces el mejor manejo posible. Ahí entra usted como especialista. Así es. Además, recordar y siempre me gusta mencionar que la hepatitis B se previene y es una enfermedad que cuando cronifica, o sea, cuando el paciente tiene hepatitis B, que es una enfermedad que se asocia mucho con la sangre, o sea, con trasplante de órganos, con la transmisión sexual y esa parte, tiene vacuna y es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar siempre de prevenir. El evitar la hepatitis B y de vacunar de forma sistemática contra la hepatitis B es lo que va a prevenir y lo que va a ayudarnos a erradicar en algún momento la hepatitis B, que es una de las principales causas de morbilidad, muerte, por causas de enfermedades hepáticas a nivel mundial y no tenemos que tratar de erradicarlo. O sea que todos los niños que vayan y se vacunen, el adulto que no sabe si está vacunado, que vaya a un especialista para que le haga los anticuerpos. Doctora Danisa Contreras, gracias por arrojar tanta luz con esta información que es sumamente valiosa para nosotros.